Ya está, carbapenos. Ya vamos a continuar con la clase, ¿ya? Nos falta carbapenos y monobactámicos. Con eso terminamos lo que es esto, todo lo que son betalactámicos. Los carbapenos son unos fármacos de amplia, como te digo, de amplio espectro, ¿ya? De todas las penicilinas, todos los betalactámicos es el que más espectro tiene los carbapenos. Hasta incluso te diré que cuando usan estos carbapenos se usan juntas médicas, porque son tan potentes que dicen se juntan, hay que usar carbapenos. Una neumonía, el paciente está en sepsis, no se juntan los médicos y dicen una junta médica para usar estos carbapenos porque son peligrosos, no vaya a ser que se hagan resistencia, o sea, no se usan así por así como penicilinas, cefalosporinas, hay que tener mucho cuidado, tratan de evitar la resistencia como sea con estos carbapenos. ¿De acuerdo? Pero ya hay resistencia, ¿ya? A pesar de todos los cuidados que se está teniendo, de hacer juntas médicas, consultar a otros colegas, ¿no? De que no, hay que ver si se usa o no se usa, ¿no? Porque ya no tenemos más antibióticos, pero no, las bacterias nos están ganando la guerra, ¿no? Pero ya hay resistencia, ya le están haciendo resistencia, ¿no? Para que veas cómo son. Es de amplio espectro, no te olvides, es muy amplio espectro. Ya te coge gran positivos, gran negativos, hasta anaerobios te coge los carbapenos, ¿ya? Fueron originalmente descubiertos por el cromatismo Streptomycetes cattleya, el cual produce su propio antibiótico llamado tianimicina. Estos son los tres carbapenos, todos estos son los más importantes. Imipenem, ertapenem. Este es el que más se usa, imipenem, ¿de acuerdo? Imipenem se usa más, porque es de amplio espectro y es más barato. ¿De acuerdo? ¿No? Todos estos son los que más se usan, ¿de acuerdo? El imipenem. Imipenem, primer carbapeno disponible para su uso clínico, considerado como el agente que posee la más amplia actividad de todos los betalactámicos. Este agente es el nivel. Este imipenem, para que lo tengas en mente, se metaboliza por vía renal, o sea, se metaboliza por vía hepática, como las penicilinas poco, se excreta por vía renal. Pero en la vía renal hay una enzima, esta enzima, hidropeptidasa, que lo degrada el imipenem, ¿de acuerdo? Hace que pierda su actividad el imipenem, esta hidropeptidasa, cuando está en el riñón, lo degrada el imipenem, ¿no? Enzima tubular, a sus productos y causa nefrotoxicidad. O sea, si el imipenem no tiene esta enzima, la hidropeptidasa 1, causa daño renal, ya se degrada y ya no sirve el imipenem. Por esta razón se le une a cilastatina sódica para evitar que se degrade en vía renal el imipenem. No te olvides de eso. La cilastatina y la hidropeptidasa 1. ¿De acuerdo? Con ello se logra aumentar la concentración y evita la nefrotoxicidad, ¿ya? Posteriormente se desarrollan otros componentes sintéticos de imipenem que resisten la hidrosis por la hidropeptidasa 1, por lo que no requiere la administración individual de la enzima. Ese es el imipenem, ¿de acuerdo? Familia de los carbapenos, ¿de acuerdo? Sigue manteniendo el núcleo betalactámico en el amino mesolítico, ¿no es cierto? Ese es el imipenem, ¿de acuerdo? Esta es lo que te dije, ¿no? Es la estatina y todo eso. Carbapenos, mecanismo de acción. Similar a las penicilinas, ya tienen el mismo mecanismo de acción que las penicilinas. Interfieren en la última fase de la síntesis del péptido de la pared celular al inicio de la PDR, ¿no? Igual, ya que las penicilinas, todos los betalactámicos tienen el mismo mecanismo de acción. Se unen a la péptidoglicano a la cuarta fase de la síntesis del péptidoglicano, que es la transpeptidación, ¿no? Y también se unen a la transpeptidasa PBP, ¿no? Y causan un efecto bactericida y son tanto en gram positivos como en gran negativos, te coge todo, ¿ya? Son altamente estables en acción en mayor parte de las beta-lactamasas como pelinasas. Aparte de eso, el imipenem, parte de las cosas que ya dijimos, también te resiste ya beta-lactamasas, tiene esa acción de resistir la beta-lactamasa. Por eso se tiene que tener cuidado con ese fármaco, ¿no?
Penicilasa, cefalosporinasa, todas esas enzimas que secretan las bacterias para defenderse, el imipenem le ha hecho cierta resistencia. Por eso es que lo usan bastante, ¿no? Estructura molecular, ¿no? Pequeña para ingresar fácilmente al espacio periplasmático de los bacilos gram negativos. Recuerdas que en las bacterias gram negativas hay las membranas, en las membranas es un espacio periplasmático, ¿no es cierto? Ahí es donde entra el imipenem, ¿ya? Esta capacidad se añade a la fijación PBP y estabiliza frente a beta-lactamasas. Les contiene un amplio espectro antimicrobiano, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo de acción en las gram negativas, entran al espacio periplasmático. En las otras hemos visto, en las gram positivas, igualito que las penicilinas, la parte de transpeptidación e inhiben las transpeptidasas PBP, ¿no? En la parte 2. Imipenem mayor afinidad a la PB1, a la transpeptidasa 1 y 5. Estas transpeptidasas que hacen que la amoreína o el peptidoglicano se forme, que hace que se formen los enlaces, son 5, ¿ya? Son 5 transpeptidasas que se han logrado ubicar, son las que forman, las que unen los enlaces del péptido glicano. Y el imipenem ataca las transpeptidasas 1 y 2. De las 5 que se han descubierto, ataca la 1 y 2. El meropenem tiene por la afinidad por las transpeptidasas 2 y 3. En ertapenem afinidad por la 2 de E. coli, ¿de acuerdo? Entonces esos son los mecanismos que usan estos carbapenos, las transpeptidasas, pero no las cogen así globalmente, las transpeptidasas, escogen subtipos, subfamilias de transpeptidasas, ¿de acuerdo? Carbapenos, mecanismo de resistencia, también le han hecho resistencia a los carbapenos, ¿ya? A pesar de que son de amplio espectro, también ya le están haciendo resistencia a los gérmenes, a los carbapenos. ¿Cómo así? Les dije que tenía que llegar en las gram negativas al espacio periplasmático de la pared celular, ¿no? Que está entre las dos membranas. Y ahí es donde ya modifican la permeabilidad, no hacen que el imipenem entre a ese espacio, se queda fuera del imipenem. Entonces, si no entra ese espacio, obviamente no va a haber esto, el imipenem no va a ser su mecanismo de acción, no va a inhibir su mecanismo de acción. La estructura es los poliliposacáridos, lo que disminuye la afinidad al carbapens. Desarrolla nuevas beta-lactamasas, ¿no? Incluso ya desarrollan sus propias beta-lactamasas, las carbapenemasas, ¿no? O sea, ya hemos visto que este imipenem resistía, incluso le hacía resistencia a las beta-lactamasas, ¿no? De las otras, las cefalosporinasas, todo, pero los gérmenes ya empezaron a fabricar sus propias enzimas para defenderse de los carbapenos, en especial la que es la Klebsiella, ¿ya? Que empezaron a fabricar una bacteria que se llama Klebsiella, que empezaba a fabricar esa carbapenemasa, ¿de acuerdo? O sea, fabrican ya su propia carbapenemasa, solo para los carbapenos, solo para el imipenem, ¿no? Impiden que el fármaco ingrese a la pared, ¿no? Dentro de la célula. Expresión de bomba de flujo. Hay una bomba, entra en el imipenem, digamos, quiere entrar, pero hay una bomba, le da la vuelta y saca al exterior, ¿no? Esa es la bomba de flujo. Esos son los mecanismos de resistencia que le han hecho al imipenem. Administración, todos los carbapenos son de administración parenteral, no hay ninguno que sea por vía oral, toditos son de vía parenteral. Buena absorción, toditos están bien absorbidos. Su tiempo de vida medio 1 hora, 3.8, ¿no? Fijación de proteínas, el imipenem tiene de 13 a 21, la estatina 40%. Distribución en todos los tejidos líquidos, solo con meningitis. Cruza la placenta, la leche materna, saliva. Cruza todas las barreras, ¿ya? Barrera hematoencefálica, barrera placentaria, en una gestante también, ya que esté en sepsis, que esté chocada. Ahí pueden usar también el imipenem, ¿ya? Para salvarle la vida pueden usar los carbapenos, ¿no? No meningitis, pero solamente como decir los carbapenos, si está la membrana, está la meningitis inflamada, tiene mejor ingreso del sistema nervioso. Si la membrana está intacta, muy difícilmente, ¿ya? ¿Cuáles eran los que entraban fácilmente a la membrana? Cefalosporinas, ¿no? De tercera para arriba, ¿no es cierto? Listo. En todos los tejidos líquidos corporales alcanza el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Todos los tejidos líquidos corporales y todos los tejidos alcanzan el líquido cefalorraquídeo. Pues si la membrana, la meninge está inflamada, entra mucho más rápido, ¿de acuerdo? Biotransformación 20%, biotransformación 20%, biotransformación 10%, biotransformación tecidular, eliminación 70, todos se eliminan
por vía renal, ¿de acuerdo? Imipenem sin la estatina. El imipenem sin la estatina, la cilastatina sirve para que no se degrade el imipenem en vía renal, ¿ya? Y no sea detectado rápidamente. O sea, la cilastatina es un medicamento muy necesario. Si ustedes se unen imipenem para impedir que se degrade el riñón, aparte de eso, para que no sea nefrotóxico. El imipenem es nefrotóxico a nivel del riñón, ¿de acuerdo? Entonces, con la cilastatina se baja esa toxicidad del imipenem. Las penicilinas, vimos que había otro que se usaba para que disminuya su excreción renal. ¿Cuál era? Probecenite era en las penicilinas, eso estamos mirando rápido. Probecenite era en las penicilinas, aquí es la cilastatina, ¿de acuerdo? Similar a los beta-lactámicos y los bacterias resistentes a aminoácidos, se da excelente actividad contra la mayoría de microorganismos aerobios, tenemos tanto gran positivos, gran negativos. Este es el espectro, ¿no? Te coge pseudomonas, ¿ya? Lo que estábamos viendo, cómo luchar contra pseudomonas, te coge pseudomonas. Este imipenem te coge todo, ¿ya? Gran positivos, gran negativos, barre con todo. Pero siempre tiene sus excepciones, el imipenem. Te coge todito, ¿ya? No es eficaz contra Clostridium difficile, ¿ya? No es eficaz, a pesar de que te barre todito, no le coge a Clostridium difficile. Enterococos, no coge enterococos el imipenem, así le meten una camionada, le meten imipenem, epopenem, no le va a coger. Enterococos, ¿de acuerdo? No coge eso el imipenem, ¿de acuerdo? Si tienen una infección por Clostridium, por enterococos, por notocardia, no le va a hacer y el MARSA, ¿no? Meticilino Staphylococcus SARS, ¿no? El estafilococo aureus meticilino resistente. A ese tampoco no le va a hacer nada el imipenem, ya esos 4 son la excepción. ¿Cómo así? Han llegado a tener una resistencia intrínseca, o sea, ya de nacimiento tienen esa resistencia. No es que la adquirieron, ¿eh? No es que mutaron, no es que le dieron imipenem, cambiaron su secuencia de ADN, construyeron otras proteínas, construyeron una bomba de flujo, nada. Es intrínseca su resistencia de nacimiento. Desde que se formó la vida, desde ahí ya le hicieron resistencia al imipenem, ¿de acuerdo? No se olviden de esos. ¿Cuáles son los que tienen resistencia? Meropenem es similar al imipenem, ¿ya? Pero es más caro, obviamente, ¿no? Y se administra cada 12 horas. El otro, el imipenem, cada 8 hay que estarlo administrando, ¿ya? Y es bien activo contra pseudomonas. Este dice que te coge enterobacterias, ¿ya? Pero es muy escaso. Ya les dije que es muy escaso su aspecto entre las enterobacterias, enterococos, más que todo. Menos activo contra bacterias gram positivos, xenófilos, estafilococos y enterococos. En la práctica clínica se combina con glicopétidos para cubrir estafilococos meticilino. Lo que les dije, es resistente al meticilino, al estafilococo aureus meticilino resistente. Eso ya hemos visto. Entonces, como no le coge, no sirve para eso, mi paciente está con un pie al otro lado, estoy consciente, tengo que agregarle un glicopéptido, ¿de acuerdo? Ese glicopéptido es vancomicina tecoplanina. Ahorita vamos a ver esto de glicopéptidos, ¿de acuerdo? Entonces, si hay infección por meticilinos, estafilococos meticilinos resistentes, tengo que usar glucopéptido. Al contrario del imipenem, que necesitaba cilastatina para conservarse en el riñón, el meropenem no necesita cilastatina, ya no necesita esa asociación imipenem-cilastatina, no la necesita el meropenem, así nomás se mete, ¿ya? Ahí está el meropenem, ¿no? Similar al imipenem, ¿de acuerdo? Aspecto antibacteriano, ertapenem, dirigido contra gran negativos entéricos, incluyen especies productoras beta-lactamases de espectro extendido. Blue influencia, neumocepas, ¿no? Menor actividad que las pseudomonas y acitonobacter, activa nula contra enterococcus aureus. Este es el ertapenem, otra familia de los carbapenos, ¿no? Está dirigido más contra bacilos entéricos, gran negativos. Los otros que cubrían más las dos cosas, ¿no? Pero este se especifica más en gran negativos. Y beta-lactamases de espectro extendido. Estas beta-lactamasas ya
son de espectro extendido, como su nombre lo dice, ¿no? Son las que bloquean casi todos los antibióticos, cefalosporinas, penicilinas, carbapenos, ¿no? Entonces estos pueden actuar en estas beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Sí? Las beta-lactamasas de espectro extendido son beta-lactamasas a las que ya varios antibióticos no le hacen nada, no solo un antibiótico, sino son varios. Y en estos tenemos Haemophilus influenza, Pneumoniae, cepos resistentes a penicilina, anaerobios estrictos, no bacteroides. Esos son los que tienen estas beta-lactamasas de espectro extendido. No se olviden de ese tipo de beta-lactamasas, ¿ya? O sea, no solamente es una beta-lactamasa de Staphylococcus aureus, cefalosporinasa, carbapenilinasa, ¿ya? Existe esas de beta-lactamasas de espectro extendido, que te cubren todas las demás, o sea que están englobadas todas las otras beta-lactamasas en esas beta-lactamasas de espectro extendido, ¿de acuerdo? Y este tapenem tiene menor actividad contra Pseudomonas y Acinetobacter. ¿Se metió creo una palomita? Sí, ¿no? Sí, ahí no me baja la tesis. ¿De acuerdo? Entonces eso más que todo, menor actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Hemos visto que los otros tenían más actividad, ¿no? Actividad nula contra enterococos, ya vimos, ¿no? Enterococos no te sirve para nada en estos fármacos, ¿ya? Por eso van a perder su tiempo y dinero, porque son bien costosos. Este es el Ertapenem, se da cada 24 horas el Ertapenem, no más comodidad, ¿no? Una inyección normal día, en cambio el Imipenem cada 8 horas hay que estarlo dando, ¿de acuerdo? Indicaciones del Carbapenem: infecciones nosocomiales, microorganismos multiresistentes, o sea, te cubren toditos. Donde fallaron todos los otros antibióticos, penicilinas, cefalosporinas, penicilinas con todas sus variedades, no aminopenicilinas, penicilinasas resistentes, ¿qué otras había? Uredic penicilinas, donde fallaron todas esas, este se tiene que usar. Donde fallaron las cefalosporinas, se usa ¿ya? Y no solo eso, todas las otras variedades de fármacos. Por lo tanto, es un fármaco de reserva, ¿de acuerdo? No se usa así por así. No se usa que tengo una gripe y me penen al toque, no, ¿ya? Es un fármaco de reserva. No se usan fármacos de reserva. Es reservado, ¿ya? Para casos ya extremos. ¿De acuerdo? Donde fallaron todos, ahí es donde entramos con estos fármacos. Tratamiento empírico de sepsis, tratamiento empírico. Si tengo un paciente que le he dado de todo, no tengo cultivo, no tengo hemocultivo, no tengo antibiograma, no tengo nada, para salvarle la vida así a ciegas, le tengo que dar esto, ¿ya? A ciegas, no tengo nada, pero el sujeto está ahí con su sepsis, ¿no? A ciegas le meto carbapenos, porque es el que me coge todito, ¿no es cierto? Infecciones polimicrobianas intraabdominales, ginecológicas, tejido blando, osteomielitis, diabéticos, ¿no? En neuropatía con fiebre, infecciones por pseudomonas, siempre combinado con otro antipseudomónico, ¿ya? No se confíen, siempre meten otro antipseudomónico. Meningitis en mayores de 3 meses, septicemia, endocarditis, infecciones óseas, articulares, tejidos. Estos carbapenos, se les da la comparación para la pancreatitis, ¿ya? Se usan bastante en pancreatitis, cefalosporinas, carbapenos, porque la pancreatitis es una enfermedad bien grave, ya la van a ver. Es que no mata al paciente y le puede dejar condiciones en el páncreas, le puede producir una diabetes, ¿no? Todo eso. Y en la pancreatitis hay gran colonización de bacterias, anaerobios, gran negativos, gran positivos. El páncreas se hacen unos abscesos así grandes en el páncreas, ¿eh? Pancreatitis necrotizante, es una catástrofe. Entonces acá se usan los carbapenos también, ya en lo que es pancreatitis, ¿de acuerdo? Contraindicaciones. ¿En qué casos no voy a usar Imipenem, Meropenem, Ertapenem? ¿En qué casos? Historia de hipersensibilidad de sus componentes, ¿no? Historia de alergia, hipersensibilidad a cualquier otra penicilina. Si tengo sensibilidad, historia de que me hace, digamos, alergia a la procaínica, a la benzatínica, mucho cuidado al usar esto, ¿ya? O me hace alergia a la ceftriaxona, a la ceftazidina, mucho cuidado al usar esto. Insuficiencia renal, ya hemos visto, ¿no? Tiene que usarse con cilastatina. No recomendable en embarazo sin lactancia, ¿ya? No es recomendable, pero si está la paciente en sepsis, en shock, la ampicilina no le va a hacer nada, pero no tengo que usarlo, no mate caballeros, ¿no? Porque es betalactámico y los betalactámicos
no tienen mucha, son los más suavecitos, ya les dije, ¿no? Y los más suavecitos de todos los beta-lactámicos son las penicilinas, ¿no? No debe ser restaurado en tratamiento en infecciones en estafilococos resistentes. Lo que hemos visto, ¿no? Los metacilinos resistentes, estos no sirven para nada, ¿eh? Se le tiene que agregar glicopéptido, ya hemos visto. Efectos adversos. Sistema nervioso central, encefalopatía, confusión, temblor, mioclonos, parestesia, vértigo, disturbio psiquiátrico, alteraciones. Ya miren, lo más importante de esto, del sistema nervioso central, de los carbapenos, el imipenem, meropenem, son las convulsiones. Ten mucho cuidado, ¿ya? Pacientes que tienen accidentes convulsiones. Dicen que esa de las convulsiones que producen los carbapenos, el imipenem, el meropenem, se debe a la velocidad de infusión. Esta cosa se debe pasar recontra lento, ¿ya? Por politrol o por bomba de infusión se puede. Y si lo meten así en bolo, como una jeringa, se lo meten al paciente, va a producir convulsiones, va a producir un montón de reacciones alérgicas. Y no solo el imipenem, cualquier otro antibiótico, cualquier otro fármaco, siempre pueden en su historia clínica pasar lento, ¿ya? Imipenem pasa lento, ¿no? Ceftriaxona, cetazidina, se va a pasar lento, ¿ya? Todo lento. Si lo pasan lento, si lo pasan rápido, puede producirte todo esto y aparte las convulsiones, que es lo más peligroso, lo más resaltante, por decirlo así, de los carbapenos, del imipenem. Tracto gastrointestinal, náusea, vómitos, diarrea, ¿no? Leucopenia, trombocitopenia, aumento de tiempo de protrombina, anemia, prueba de COMS, ¿no? Trastorno de insuficiencia renal aguda, anuria, oliguria. Ya vimos que el imipenem es tóxico, por eso se le tiene que dar cilastatina, ¿de acuerdo? Cardiovascular, tromoflebitis, palpitaciones, taquicardia, deshidrólisis, eritema multiforme, prurito, RAS, síndrome de Steven-Johnson, urticaria. Interacciones. Ahí está el probecenil, lo que les dije. Teicoplanina, efecto sinérgico contra muchas. Ahí está la teicoplanina, ¿no? Se sinergiza con peptidomicanos, como les dije. Vancomicina, teicoplanina para coger al estafilococo meticilina resistente. Con glancilprovir aumenta la frecuencia de... ¿Qué es el glancilprovir? Eso es antiviral, ¿ya? Cuando hablamos antivirales, ahí vamos a ver el glancilprovir. Aumenta las convulsiones. Ya vimos que estos carbapenos, el imipenem más que todo, produce convulsiones. Si lo junto con el ganciclovir va a producir peor, más convulsiones que va a producir. Ciclosporina, el imipenem aumenta la frecuencia de trastornos del sistema nervioso central causados por la ciclosporina. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden eso. Convulsiones y el riñón son los órganos blancos de estos. Monobartámicos. Aparte de eso que les he dicho del imipenem, meropenem, tapenem, de los carbapenos, vamos a tener que son fármacos de reserva, ya les dije, ¿no? No se usan así nomás por así los carbapenos, tienen su utilidad, tienen que estar justificado, es la palabra. Aparte de eso tienen efecto posantibiótico, no se olviden eso de los carbapenos, ¿eh? Aparte de ser, o sea, tres características fundamentales, ¿ya? Posantibiótico, efecto posantibiótico, son de amplio espectro, amplísimo espectro, por decirle que súper amplio espectro, para decirlo así, y son de reserva. Esas tres características principales de los carbapenos, ya de los carbapenos que ya hemos visto. Bien, entonces ya hemos visto carbapenos, ahora vamos a ver lo que son los monobartámicos. Son grupos de medicamentos clasificados dentro de los antibetalactámicos. Que unos de estos este Asteronan, este monobartámico, por el mecanismo de acción, por el espectro, mejor por decirlo así, unos lo relacionan con aminoglucósidos, ¿eh? Por su espectro de gran negativos, dicen, no, es aminoglucósido. Pero la verdad es betalactámico, ¿ya? Por más que digan que tiene espectro de aminoglucósido, es betalactámico, se acabó, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá tenemos los siguientes: tibolimán, loxinoman, monosulfatano, pero el más importante es este, que vamos a estudiar, el Asteronan, ¿de acuerdo? Es un monobartámico.
Astronan es un beta-lactámico monocíclico sintético originalmente aislado de la bacteria Clostridium violaceo. Es bactericida, se une en la forma irreversible a ciertas proteínas situadas en la pared, las PBBS, ¿no? Igual que las beta-lactámicos, el mismo mecanismo de acción, pared celular, transpeptidación, y se une a las transpeptidasas, acá está también, ¿no? Pero ahí no me dice qué subunidad, ¿no? Por ejemplo, en meropenencia unida la 1 a la 2, en meropenencia unida 2, 3, ¿no? Porque hay 5 subunidades de estas transpeptidasas, pero acá no me especifica qué subunidad será, pero en los carbapenos sí me especificaba, ¿de acuerdo? Tarumoman es un nuevo antibiótico con genes monobactámicos con una potente actividad contra aerobios gram negativos. Monobactagoneman, monobactámico sintético, un espectro de acción contra cepas E. coli, Klebsiella, Enterobacter, aeruginosis. Ahí está este renal, ¿no? Es monobactámico. ¿Se dan cuenta? Nosotros había un anillo de diazólico. Acá no hay, solamente el cuadradito. Por eso se le dice monobactámico. ¿De acuerdo? Pero sigue siendo de las beta, sigue siendo beta-lactámico, a pesar de que eso ya no tiene el otro anillo. ¿De acuerdo? Mecanismo de acción, como otros ya hemos visto, transpeptidación, tiene afinidad por las acá tiene la 3, ¿ya? Me estaba olvidando de esto, se me fue, eso van a disculpar. Mecanismos de resistencia. No es hidrolizado por la mayor parte de las beta-lactamasas, mediada por plasmidios o cromosomas. Es destruido por algunas beta-lactamasas producidas de Klebsiella. No induce la producción de beta-lactamasas por especies de pseudomonas, Enterobacter, débil inductor de beta-lactamasas. O sea, en otras palabras, este astronal lo puede usar en pseudomonas. Tiene un espectro reducido, y ahorita vamos a ver eso. La mayor parte de las beta-lactamasas. También resiste a las beta-lactamasas, como los carbapenos. Es resistente a las beta-lactamasas, tiene actividad contra pseudomonas. Débil inductor de beta-lactamasas en interacción cromosómica. O sea, resiste a beta-lactamasas y tiene acción contra pseudomonas también. Farmacocinética, intravenoso, intramuscular o endovenosa. Absorción rápida y completa, unión a proteína 56%, tiempo de vida medio 1.5-2.1 horas. ¿No? Distribución amplia, distribución en tejido y líquido corporales. La penetración en líquidos es similar a los beta-lactámicos. Puede atravesar la barrera placentaria y alcanzar líquidos amnióticos, se excreta en la leche en pequeñas concentraciones. Igual, ¿no? Que los carbapenes, ¿no? Penetran todas las barreras, placentaria, penetra también la barrera hematoencefálica y se tiene amplia distribución en los tejidos, se mete a todo lado, se excreta en la leche en pequeñas concentraciones. Metabolismo no se metaboliza, eliminación renal, hepática y de heces, ¿de acuerdo? Espectro, ¿ya? Este astronal tiene espectro reducido, no tiene un espectro amplio, ¿de acuerdo? Solamente es contra bacterias gram negativas, aerobios facultativas, enterobacterias, ¿de acuerdo? En lo que respecta a anaerobios, este astronal no tiene acción contra anaerobios, ¿ya? Ni gram positivos, solamente son gram negativos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero ampliarle el espectro al astronal, ¿qué cosa tengo que usar para que coja gram positivos? También, ya peptidoglicano, vimos, ¿no? Peptidoglicanos, glucopéptidos, perdón. Teicoplanina, vancomicina, también se le agrega esto para ampliarle el espectro, porque ese espectro es recontra reducido, solo es para gram negativos. Similar, cefalorina, penicilina, ¿no? Se sinetiza también con aminoglucósidos contra la pseudomonas aeruginosa. No tiene acción contra como les he dicho, contra anaerobios. Entonces, si no tiene acción contra anaerobios, ¿qué fármaco le tengo que agregar para que me coja anaerobios más? Ya hemos dicho, para los gram positivos, teicoplanina o vancomicina, ¿no? Para anaerobios, no he hecho parásito. Hay un fármaco metronidazol, ¿ya? Metronidazol sirve para las parasitosis, para los protozoos, ¿han visto eso, no? La yardiasis, pero las amebiasis, ¿no? Pero también sirve, que es un antibiótico, eso, ya sirve como antibiótico el metronidazol, o sea, tiene esas dos funciones, de antiparasitario, de antibiótico, pero anaerobios, para anaerobios. Entonces, a este astronal, para que me coja anaerobios, le meto, ¿no? Le combino con metronidazol. Hay otro antibiótico también anaerobio, clindamicina. Entonces, para ampliarle su espectro contra anaerobios, le meto clindamicina.
clindamicina y metronidazol. Vimos las cefalosporinas, habían unas que cogían anaerobios, ¿no? Las de segunda, pero no se confíen, ¿ya? La teoría dice, la segunda cogen anaerobios. Pero si usan una de segunda, mejor combínenla con un antibiótico exclusivo para anaerobios, ¿ya? No se estén confiando mucho, ¿de acuerdo? También las cefalosporinas de cuarta y quinta te cogen anaerobios, pero por si acaso no se confíen tampoco, ¿ya? Si tienen un antibiótico de anaerobios, también júntenle, ¿de acuerdo? Indicaciones, infección, todos gran negativos, ¿eh? Todas las infecciones por gran negativos, pielonefritis, prostatitis, respiratorias, neumonía, bronquiectasias, ¿no? Ginecológicas, infecciones, todas las que están en la pelvis, en el abdomen más que todo, ¿ya? Esas te coge el Astreonam, ¿de acuerdo? Ginecológicas, gonocógicas, sepsis, meningitis, intraabdominales, peritonitis, virales, cutáneas, heridas quirúrgicas, quemaduras, fiebres en neutropénicos, infecciones por pseudomonas. También te coge pseudomonas. Contraindicaciones, alergia al Astreonam. Precaución en pacientes alérgicos al Astreonam, no recomendable en embarazo y lactancia, ¿de acuerdo? Efectos adversos. El Astreonam no es muy recomendable en gestantes, a pesar de que es beta-lactámico. ¿De acuerdo? Si tienen otras opciones, mejor usen las otras. Pacientes alérgicos al Astreonam. En niños también no es recomendable el Astreonam, ya hay que tener que cuidar de usar Astreonam en niños. Si tienen otras opciones para usar en niños, mejor son las otras. Niños no muy recomendable Astreonam. Reacciones adversas, frecuentes reacciones de hipersensibilidad, beta-lactámicos, erupción cutánea, dolor abdominal, vómitos, náuseas. Flebitis, tromboflebitis, las ocasionales, las raras, anafilaxia, hepatitis, incremento de enzimas hepáticas. Muy raras, colicistitis pseudomembranosa, astenia, dolor de cabeza, mareo, halitosis, hipotensión, sangrado gastrointestinal, ¿no? Interacciones con aminoglucósidos. Ya les dije más antes que los aminoglucósidos se sinergizan con penicilinas, cefalosporinas, también se sinergizan con el Astreonam, ¿de acuerdo? Le dan más potencia. Con profesenit y furosemida produce ligero aumento sérico del Astreonam. Ya les dije que el probecenit servía para que no se degrade tan rápido las penicilinas y por vía urinaria, se mantengan un poco más de tiempo en la sangre. ¿De acuerdo? Cefoxitina y el pené puede antagonizar sus efectos sobre los aerobios gran negativos, ¿ya? Anticoagulantes. Los ajustes en la dosis de los anticoagulantes orales puede ser necesario para mantener el nivel deseado de anticoagulación. Estrógenos, anticonceptivos orales y otros derivados de estrógenos que alteran sus niveles o efectos por alteración de la flora intestinal, puede producir una falta de contracepción, ¿no? Vacunas y vasatinoides disminuye su efecto por antagonismo farmacodinámico. Ya, como les digo, este es el Astreonam, espectro muy reducido, ¿ya? Gran negativo, solo gran positivos, anaerobios, nada que ver, ¿ya? Pero aparte de ser un antibiótico que de un espectro tan reducido que solo me coge gran negativos, igual que los carbapenos, es un medicamento de reserva, ¿ya? No se usa Astreonam en primera, así usa por usar, ¿ya? Una infección urinaria, no van a estar metiendo Astreonam, ¿no? Ginecológicos sí no van a estar usando. Donde fallaron todos los demás, ahí recién entra Astreonam, ¿de acuerdo? Donde fallaron todos, entran carbapenos y Astreonam, ¿de acuerdo? Eso es lo último, ¿ya? Estos ya están en el techo prácticamente. En antibióticos más potentes que estos ya no hay, ¿ya? Salvo las, ¿cuál? Cefalosporinas de quinta, ¿ya? Que un poco que están así a la par con estos en potencia, ¿ya? Las de quinta generación. Pero techo, esto ya es el techo, ¿ya? Más que esto ya no van a encontrar más potente, ¿eh? Así que por eso se tiene que usar con mucho cuidado esos antibióticos, ¿de acuerdo? Para que no se haga resistencia. Bien, entonces ya hemos acabado con eso, toda la familia de los beta-lactámicos, ¿no es cierto? Bastante, ¿no? Todos los beta-lactámicos. Todos, ¿ya? Ahí se acabaron con Astreonam y con carbapenos, hasta ahí llegaron los beta-lactámicos. Ahora vamos a hacer otra familia, ¿ya? Que es muy parecida a los beta-lactámicos en su mecanismo de acción, pero no son beta-lactámicos, ¿ya? No son beta-lactámicos, son los glicopéptidos, lo que les dije hace un rato, que se juntaban con los carbapens, con el Astreonam para repotenciarlos. Y ahí tenemos como glicopéptido, vancomicina, tecoplanina, ¿no? Glicopéptido,
Datomicina, dalbamicina, orintavancina, trilavancina, polipéptidos, bacitracina, colistina, pues bueno, glucopéptidos, ¿de acuerdo? Más que todo solo vamos a ver los glucopéptidos, ¿ya? Glucopéptidos son una clase de péptidos que contienen azúcares ligados a aminoácidos, pero en la pared celular bacteriana. Se los utiliza como antibióticos, actúan inhibiendo la síntesis de péptido glicano que constituyen la estructura básica de la pared, alteran permeabilidad de membrana y inhiben la síntesis de ARN. Ya, tecoplanina, vancomicina, tecoplanina. Mecanismo de acción. Ya, estos glucopéptidos, más que todo, surgieron por la resistencia que hay contra el estafilococo meticilino resistente, ¿de acuerdo? Entonces, como había una resistencia muy marcada, estos fármacos, ya vimos, ¿no?, que la mayor cantidad de fármacos se desarrollaron en la década de los 50, ¿no? En una tablita en la primera clase vimos la mayor apogeo de fármacos, ¿no?, antibióticos en la década de 50, 60. También salió la vancomicina, tecoplanina en esos años, pero resulta que era muy tóxica, producía muchos efectos adversos. Entonces como que le hicieron a un lado la vancomicina, no, muy tóxica. Tenemos antibióticos mejores y no son tan tóxicos, pero en esas épocas pues no había mucho meticilino resistente, ¿no? Por eso como que le hicieron a un lado, ¿no? Le dieron importancia en esas épocas. Pero con el transcurrir de los años, tanto antibiótico que utilizan, muchas veces por las puras, ya pues se crearon esas beta-lactamases, ¿no? Entonces ya empezó a haber el problema. ¿Qué hacemos ahora? Hay un problema de meticilino resistencia. Entonces nos dijeron, ¿se acuerdan que había un fármaco en los años 50, la vancomicina, ¿no? Sí, pero era muy tóxico, ya pues le hacemos unas variaciones, ¿no? Y ya pues no lo pusieron para que ataque la meticilino resistencia, ¿de acuerdo? Por eso más que todo surgió esto de la vancomicina y la tecoplanina, ¿de acuerdo? Se usa más para eso, para los meticilinos resistentes y para los enterococos también. Vimos que esos superantibióticos, los carbapens, las astronaz, no le hacen nada al enterococo. Entonces estos también, ya con esa intención de luchar contra la meticilino resistencia y contra los enterococos, surgió la vancomicina. No, ya surgió más antes, ¿no? Pero la trajeron a la vida otra vez, se puede decir, ¿no? A la vancomicina. Mecanismo de acción de la vancomicina es un poco parecido a los beta-lactámicos, pero como les dije, no es beta-lactámico, ¿de acuerdo? Inhibe la síntesis de la pared bacteriana, como les dije, uniéndose a los terminales de alanina del péptido glicano de la pared celular. Inhibe el proceso de transglicolidación, afectando la estabilidad de la pared bacteriana en un sitio de acción al beta-lactámico, inhibe la transcriptilación, o sea que inhibe las dos cosas. Vimos que el beta-lactámico más que todo inhibía la transcriptilación, el beta-lactámico. Este inhibe las dos, ¿ya? Transcriptilación y transcriptilación, te inhibe las dos. La otra solamente te inhibía una, ¿no? El beta-lactámico. También inhibe la transcriptilación, altera la permeabilidad, o sea, aparte de que te inhibe, ustedes ya saben la anatomía, ¿no?, de la pared celular de la bacteria, ¿no es cierto? El péptido glicano, ¿no es cierto? Debajito hay una membrana, ¿no es cierto? La membrana plasmática. Hemos visto, ¿no?, un péptido glicano gruesazo, ¿no?, con sus transcriptiladas. Debajito hay una membranita. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Entonces, altera el péptido glicano y encima se mete con la membrana, ¿ya? Altera la permeabilidad de esa membrana. O sea, que altera la membrana también, ¿de y no solo eso, se mete hasta el núcleo, que altera el ARN, o sea, te altera las tres cosas, ¿ya? Ya tiene diversos mecanismos de acción, no solo es la membrana, la pared. ¿De acuerdo? Ya hay resistencia a la vancomicina, ¿ya? Es verdad, ¿no? Salió para combatir al estafilococo meticilino resistente, enterococos, pero igual le han hecho resistencia. Algunas bacterias eran positivas, la mayoría de especies de lactobacillus, otras bacterias eran positivas con resistencia. Y la mayoría de las bacterias eran negativas iniciales. Más que todo, la tecoplanina, vancomicina, está dirigido contra bacilos gram positivos, o sea, es más su poder contra todo lo que es positivo. Y ahí está el estafilococo, no es gram positivo.
¿de acuerdo? Pero ya le han hecho resistencia, ¿no? ¿Y cómo le han hecho resistencia? Entonces, al hacerle resistencia, vamos a ver esto, ¿eh? A pesar de que la resistencia de la vancomicina por la mayor parte de los microorganismos gram positivos es rara, se ha visto un aumento importante de cepas enterococos resistentes a vancomicina. Ahí vamos a ver las cepas, van A resistente a vancomicina y tecoplanina, las dos, van B resistente a la vancomicina, van C baja resistente a vancomicina y susceptible a tecoplanina, van D similar a la van B observando solamente cepas enterococo faecio, ¿de acuerdo? Administración, todo es endovenoso, ¿ya? No hay vía oral, ¿ya? Esto está mal, ¿ya? No hay vancomicina vía oral, ¿de acuerdo? Es endovenoso. Pico sérico 25 a 40 miligramos, vida media 6 horas, fijación a proteínas 30 a 55%, volumen de distribución 0,47 0,84. Distribución en varios líquidos corporales, líquido cefalorraquídeo, cuando aumentan las meninges están inflamadas, bilis, líquido pleural, pericardio sin nivel acítico, metabolismo hepático escaso, eliminación renal 90%. Espectro. Todo lo que es gram positivo, ¿ya? Aerobios y anaerobios también puede coger. Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridans, pneumoniae, difícil, coagulasa, beta-lactámico, epidermitis, lactea, enterococcus, citrobacter. No así con gram negativos, dado que el gran volumen de la molécula impide atravesar primero la membrana de estos, ¿de acuerdo? Indicaciones. O sea, ha habido resistencia contra la vancomicina por un codón, dice anticodón, que han logrado una expresión genética, que han logrado expresar las bacterias gram positivas, el meticilino resistente más que todo. Entonces se han creado otros antibióticos en esta lucha contra el estafilococo meticilino resistente. ¿Cuál era este? Damoxilina, daptocilina, daptomicina, pero la daptomicina salió. Daptomicina, que servía también para el meticilino resistente, ¿no? Como la tecoplanina ya no servía, entonces daptomicina salió. Entonces se empezó a usar daptomicina. ¿Y qué pasa? También le empezó a hacer resistencia estafilococo a la daptomicina. ¿Qué hacemos? Y ya que otro, linezolid, sacaron otro para el estafilococo meticilino resistente, el linezolid. Ahorita vamos a ver eso también, ¿ya? Eso del linezolid. Pero ¿qué está pasando? Ya le están haciendo resistencia también al linezolid, las bacterias, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo único ya que está quedando ya para el estafilococo meticilino resistente? Ya todito no es indestructible, se puede decir, invencible. Lo único que ya está quedando son las cefalosporinas de quinta, ¿de acuerdo? Lo único que todavía el estafilococo por algún motivo no le está haciendo resistencia al meticilino resistente. Es lo último que queda. Ahora cuando le haga resistencia a las de quinta, ya no sé qué pasará, ¿no? ¿Qué usará? ¿Qué saldrá? ¿Qué será, no? Con ya indicaciones: colitis severa causados por Clostridium difícil, sepsis, endocarditis, producidos por estafilococo resistente a meticilino. Este Clostridium difícil, más que todo, ustedes ya saben, no han hecho microbiología, se da por el excesivo uso de antibióticos, ¿de acuerdo? Cuando usan el amplio espectro, todo se barren toda la flora bacteriana. La flora bacteriana tiene una función también de protección. Entonces, como no hay esa flora bacteriana, aparece el Clostridium difícil, ¿ya? Como su nombre lo dice, es difícil de sacarlo, ya, de erradicarlo. Una vez que se establece el Clostridium difícil, erradicarlo es bien bravo, ¿eh? Ahí se usa tecoplanina, ahí se usa vancomicina con ese porque los otros no le... Se da metronidazol también, ¿ya? Contra ese Clostridium difícil, también se puede dar metronidazol. Pero lo que más usan es vancomicina, péptidos, siempre me equivoco, glucopéptidos, ¿no? Es que suenan casi igual. Sepsis y endocarditis. Esta vancomicina tiene una excelente penetración al corazón. Entonces, es muy entra fácil el corazón, no sé por qué, pero entra el corazón, ¿ya? Entonces se usa en sepsis y endocarditis, ¿de acuerdo? Producidos por estafilococos, y encima, si está producido por estafilococos resistentes, mejor todavía, ¿no? Endocarditis vírida, personas alérgicas a la penicilina, en combinación con gentamicina para el tratamiento de endocarditis. Esta vancomicina, como vimos, penicilina, cefalosporinas, astreonal,
también se sinergiza un poco con aminoglucósidos. Se le pueden poner aminoglucósidos para aumentar su espectro, porque aminoglucósido coge gran negativo, ¿de acuerdo? Y esto solo es gran positivo, ¿de acuerdo? Entonces, con aminoglucósidos le aumentan el espectro y aparte disminuyen la resistencia también. Tienen todas esas virtudes los aminoglucósidos cuando se usan con glicopéptidos y con los beta-lactámicos, ¿no es cierto? Apendicitis sospecho conocida causada de neumococo resistente a la penicilina, enterocolitis, endocarditis, ya les dije que penetra excelente al corazón, neumonía, embrión, osteomielitis, abscesos. Hay neumonías producidas por estafilococos, son bien bravas, ustedes van a ver cuando estén en el hospital, creo que yo muy cerca en el hospital, traten de ver una placa radiográfica, hay una neumonía producida por estafilococo. Van a ver que son así unas bullas, se llaman, unas bolas dentro del pulmón. Lo único que ahí van a usar es vancomicina, porque las otras cosas es bien difícil que baje esas bullas, esa neumonía, ya pues estafilococo, y tienen que meter vancomicina. En abscesos, en tejidos, vancomicina, ¿de acuerdo? Contraindicaciones. También es bien tóxico, les dije, ¿no? Por eso en los años 50 le hicieron a un lado, muy tóxico, dijeron, no, nada que ver, dijeron, no, muy peligroso. Ahí tenemos penicilinas, y ahí estaban las cefalosporinas de primera, asomándose, no, segunda, no, tenemos eso. Eso no, muy peligroso, ¿no? El gestante puede producir nefrotoxicidad y toxicidad en el feto, ¿se dan cuenta? En gestantes nada que ver, ¿eh? Ni de broma, ya no sé si tienen un problema, no sé qué harán, ya, pero vancomicina, decoplanina no les recomiendo, ¿ya? ¿De acuerdo? Efectos adversos, ¿ya? No, ya no tengo agua. Síndrome del cuello rojo, hormigueo, enrojecimiento a cada cuello. Esta situación se le llama el síndrome del hombre rojo, que produce la vancomicina. Ya se ponen rojos, ¿no? Enrojecimiento de la cara, cuello y torres, más que todo se da de la cintura para arriba. Se le llama el síndrome del hombre rojo. ¿También les da a las mujeres eso? ¿O solo es a los hombres? A las mujeres también, ¿no? Es una droga media rara, ¿no? Que solo los hombres producen. También a las mujeres les produce eso del síndrome del hombre rojo, ¿de acuerdo? Ototoxicidad, tinnitus, vértigo, mareo, sordera temporal, ¿no? Bien tóxico, ¿no? ¿No es cierto? Bien tóxico. Nefrotoxicidad. Todo es pura toxicidad, si se dan cuenta. Flebitis, trombocitopenia, neutropenia, hipotensión reversible, mal sabor de boca, disnea, estridor, raras erupciones alérgicas y fiebre, ¿eh? Vancomicina, interacciones. Con el riesgo de toxicidad. Es verdad que con el aminoglucósido se sinergiza, ¿no? Baja su resistencia, pero también es más nefrotóxico. El aminoglucósido es nefrotóxico, ototóxico. Esta cosa también es nefrotóxico, ototóxico. Entonces los dos ototóxicos, nefrotóxicos, obviamente van a repotenciar pues, la cuestión ototóxica y nefrotóxica, ¿no es cierto? Pero también con aminoglucósidos se sinergizan, ¿no? Pero también tiene su lado malo. Sinergismo con aminoglucósico contra cepas de Staphylococcus aureus, Streptococcus por el grupo de Enterococcus, con cefalosporinas contra Staphylococcus epidermidis resistentes a la meticilina, con rifampicina con Streptococcus epidermidis, parcialmente contra aureus, ¿no? Bloqueantes musculares, aumento y bloqueo neuromuscular de suxomotor y becuronio. Hay antidesporalizantes, ustedes ya han debido ver eso con el doctor Cruz la primera vez, ¿no? Antidesporalizantes, eso, becuronio, atraconio, todo eso, ¿no? Desporalizantes de la membrana celular. Entonces, con esos antidesporalizantes también aumenta el bloqueo, hay que tener cuidado. Si están usando eso los anestesistas, más que todo, usan esas cosas, tienen que tener cuidado con la vancomicina. Digoxina, riesgo de ineficiencia, o sea, si yo lo está digitalizado, el paciente está con un digitálico, tengo que tener cuidado, porque le voy a bajar el efecto. Aunque ustedes ya saben que por insuficiencia cardíaca eso del digitálico no sirve para nada, ¿no es cierto? Esto les habrán dicho cuando han hecho digitálicos. Una persona que tiene insuficiencia cardíaca está condenada a morir en 5 años, así se tome digoxina, se va a morir igual en 5 años, ¿de acuerdo? Mejor que no tome digoxina y se compre un cajón, ¿no? Un cajón de lujo, así, con esa plata, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Heparina en altas concentraciones puede inactivar la vancomicina. Tienen eso, ¿ya? Entonces,
Aquí se viene incompatibilidad físico-química y nometacinaria de toxicidad por vancomicina en neonatos. Entonces, como se dan cuenta, la vancomicina es tóxica, ¿ya? Pero es necesaria, ¿no? Tienen que analizar bien, ¿ya? El usar vancomicina, ¿no? Tampoco dar así por así, ¿de acuerdo? Teicoplanina, otra familia del otro glucopéptido. Es un antibiótico glucopéptido usado en la profilaxis y tratamiento de infecciones serias por beta gram positivas, igualito que la vancomicina. Ya es un antibiótico glucopéptido con un similar espectro de acción que la vancomicina. Producto de fermentación del actinoplanes actino, ¿no? De ahí viene antígona. Mecanismo de acción: inhibe el crecimiento de organismos sensibles, interfiriendo en la biosíntesis de pared celular, ¿no? En un lugar distinto de la fricción del beta-lactámico se bloquea la síntesis fatidolicada por la unidad específica de alanina. Igual que la vancomicina, de alanina. Son primos hermanos, vancomicina, teicoplanina. La diferencia es que la vancomicina solo es por vía endovenosa. Esta la pueden dar intramuscular yendo. ¿De acuerdo? Mecanismo de resistencia. Estructura de objeto modificado ocurre particularmente en Enterococos fauncio. La modificación se basa en el intercambio de funciones terminales de alanina de la cadena de aminoácidos de precursor de mureína con alanina lactato, por consiguiente reduciendo la afinidad de vancomicina. Las enzimas responsables son unas nuevas sintetasas de lactasa, ¿no? La reducción de la sensibilidad y resistencia al estafilococo teicoplanina se basa en la sobreproducción de precursores de mureína teicoplanina. Puede parecer resistencia cruzada entre teicoplanina y la glucoproteína vancomicina, ¿no? Enterococo resistente a vancomicina son sensibles a teicoplanina. Teicoplanina, administración intravenosa, endovenosa, intramuscular, como les dije. Pico sérico 21 miligramos, vida media 70 horas, fijación a proteínas 90%, volumen de distribución 0,8, 1,6, ¿no? Distribución. La principal ventaja de la vancomicina es que tiene mayor penetración tisular, alcanza buena concentración en el riñón, pulmón, no hepatitis, eliminación. Teicoplanina, aerobios gram positivos, igual nomás que la otra, ya. Clostridium difícil, peptodiglicanos. Indicaciones de la teicoplanina: infecciones complicadas de piel y tejidos blandos, infecciones de huesos y articulaciones, neumonía adquirida hospitalaria. Estos más que todo, las que hemos visto, carbapenos, cefalexinas de quinta, son infecciones intrahospitalarias. Pacientes que están hospitalizados, hay días, están metidos en el hospital, se contagian con gérmenes recontra resistentes. Por eso cuando estén en el hospital tengan mucho cuidado, no es que les entre una de esas infecciones, tienen que tener sus mecanismos de protección, ustedes tienen que tener conciencia de eso, porque si les entra una de esas, es un poco fregado, les van a estar metiendo esos antibióticos bien potentes. Infecciones complicadas del tracto urinario, endocarditis infecciosa, peritonitis asociada a diálisis peritoneal continua ambulatoria. Bacteremia que ocurre en asociación cualquiera de las indicaciones arriba indicadas. Tratamiento alternativo oral para infecciones Clostridium difícil asociadas con diarrea y con colitis. De acuerdo, contraindicaciones: hipersensibilidad a teicoplanina, vigilancia en pacientes con hipersensibilidad a la vancomicina, puede producir reacciones cruzadas, hipersensibilidad, shock anafilectoide mortal, vigilancia cuando se administra junto con otros medicamentos, potencial nefrotóxico, vigilancia cuando se administra junto con otros medicamentos de potencial ototóxico. Ya vimos que son bien tóxicas, ¿no? Ototóxicas, nefrotóxicas. No se debe utilizar durante el embarazo, ya les dije, ¿no? No se utiliza durante la lactancia. Ni en el embarazo ni en la lactancia no usen estos glicopéptidos, ni la vancomicina, ni la teicoplanina, ¿de acuerdo? Y tienen potencial nefrotóxico, ototóxico más que todo. Efectos adversos: eritema, dolor local, tromboflebitis, abscesos intramuscular, rash, prurito, fiebre, escalofríos, broncoespasmos, urticaria, angioedema, ¿no? Eritema múltiple, náuseas, vómitos, diarrea, eosinofilia, leucopenia, esto es para memorizar, fosfatasa alcalina, nicotina sérica, cefaleas, pérdida auditiva, trastornos vestibular, ¿no? Interacciones: teicoplanina y vancomicina son incompatibles cuando se mezclan directamente. Debe utilizarse con precaución con otros medicamentos con potencial nefrotóxico o ototóxico, como aminoglucósidos. Cuidado con aminoglucósidos, igual que la vancomicina. Colecistina, anfotensina B, ciclosporina, cisplatino, furosemida y ácido tetraciclínico, ¿no? Ya está. Hasta ahí entonces llegamos, ya hemos acabado todo lo que son beta-lactámicos, toda la familia de beta-lactámicos y todo lo que son glicopéptidos, ¿de acuerdo?
Entonces ya nos faltan técnicamente todo lo que son bacteriostáticos. ¿Ya? En el transcurso de toda esta semana vamos a acabar con todos los fármacos bacteriostáticos. Hemos visto todos los bactericidas. Ahora vamos a ver los bacteriostáticos que actúan a nivel de núcleo y a nivel de ribosoma. ¿De acuerdo? Ya, jóvenes, entonces ahora tenemos que ir a una práctica.